Seguimos recorriendo la provincia, sí, con recuperando algunos de los títulos de los que hablábamos tempranito, como ser los dichos del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, que al ser consultado por la posición de la Administración de Parques Nacionales en el conflicto en Villa Mascardi, dijo que la posición era siempre el diálogo, la situación acaecida con Rafael Nahuel ha perjudicado, agravado la situación en su conjunto y por eso es que nosotros siempre apostamos al diálogo y con esto, claro, también llegaron las repercusiones y los posicionamientos que ya habían manifestado distintos funcionarios y candidatos. En este caso está en línea para hablar de este y otros temas Agustín Domingo, candidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro. Muy buen día, Macarena lo saluda, ¿cómo está? Buen día, Macarena, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias. Bueno, Agustín, ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es el posicionamiento provincial respecto a la última visita de Cabandier y los dichos en este caso sobre el territorio en disputa, ¿no? En Villa Mascardi y otros que suceden en la provincia? Bueno, la verdad es que nos sorprendió mucho porque se dieron en un contexto de la Asamblea de Municipios por el Cambio Climático y la verdad que las declaraciones del ministro nos sorprendieron mucho porque entendemos que haya voluntad de diálogo con quien tiene voluntad de dialogar, pero dialogar con quien no reconoce la Constitución, con quien utiliza la violencia para usurpar un predio que es de todos los argentinos, con quien apedrea a la gobernadora, después de, ¿cuánto llevamos? Del 2017, 4 años llevamos de toma en Mascardi con intentos de resolución pacífica que fueron infructuosos. Hablar de comanejo con estos personajes, la verdad es que nos sorprende. Nosotros creemos que ante todo hay que garantizar el respeto a la ley, el respeto y el cuidado de los vecinos que habitan pacíficamente desde hace años esa zona, y el gobierno insiste en esta fórmula que no ha dado resultado, ¿no? Y cuando en realidad lo que debería hacer es garantizar el respeto a la ley, garantizar la libre circulación, y claramente eso no se está haciendo y se está dejando de protegido a los vecinos de Villa Mascardi. Por otro lado, la provincia, cuando ha tenido que actuar en lugares donde no interfiere Nación, ya sea el INAI o ya sea a través, en este caso, de parques nacionales, en lugares donde la jurisdicción es estrictamente provincial, como fue el caso de El Follel o recientemente el de Cuesta del Ternero, vemos que los problemas se resuelven, que no son de difícil resolución, que no son complejos como se nos quiere hacer ver. Se complejizan cuando el mensaje que da el gobierno nacional, insisto, ya sea a través de las declaraciones de un ministro o a través de resoluciones del INAI, prestan a la confusión y hacen que el mensaje sea poco claro y que se le permita a personas que violan la ley o que utilizan la violencia para hacerse de cosas que no son suyas, los habilitan a ir por esta vía, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser muy claro en esto y Nación no está siendo claro para nada, está embarrando la cancha. Agustín, y mencionás lo de Cuesta del Ternero, todavía hay absoluta tensión ahí, no se resolvió aún, pero volveremos en ese tema para no perder el concepto de comanejo al que refería Cabandier. Dijo que incluso en Neuquén había situaciones de comanejo. ¿Ustedes ven que esto es completamente inviable o cuál es el punto de comparación, digamos, entre una postura y la otra? Es inviable en la medida que con quien se quiera comanejar sean comunidades o grupos de personas, de violentos como estos, que no reconocen, que no tienen apertura al diálogo. Obviamente que hay casos y casos. Este caso puntualmente, el de Mascardi, me parece que es inviable hablar de comanejo con personas que cortan la ruta. Lo de Cuesta del Ternero se había resuelto pacíficamente, y es a raíz de las declaraciones del ministro que vuelven a aparecer los problemas y los conflictos. Entonces, insisto, hay que ser muy claro en las señales que se dan, porque una simple declaración produce los efectos que produce. Entonces, claro que se puede dialogar y trabajar pacíficamente con las comunidades que se avienen a respetar las instituciones, las leyes y la Constitución argentina, y en el marco de las normas y de las pautas que hay para convivir pacíficamente, se inscriben como corresponde como comunidad, que no es el caso de Mascardi, y en ese marco se trabaja institucionalmente como se hace con tantas comunidades en Río Negro a través del gobierno provincial y de organismos como el CODESI. ¿Se han acercado en este caso en Cuesta del Ternero desde provincia para abrir instancias de diálogo con la comunidad o lo dejaron estrictamente en manos
de los fiscales que están interviniendo en la causa? Bueno, no conozco particularmente, pero en este caso hubo una usurpación, intervino la justicia. Evidentemente, si intervino la justicia es porque había un conflicto con la ley y se actuó de acuerdo a lo que indica la ley y a lo que definieron los fiscales y el juez interviniente, ¿no? Bueno, saliendo del tema territorio y hablando del transporte, a lo cual también has respondido como candidato a diputado, a una propuesta, ¿no?, de Guzmán, que podó subsidios al transporte y plantea esta dinámica a nivel nacional con el presupuesto 2022 y algo tan fundamental y vertebral para la movilidad de todos los y las argentinas. ¿Cuál es tu panorama, digamos, respecto a este presupuesto 2022 con recortes de compensaciones tarifarias, compra de trenes y nuevas reglas de juego para colectivos, como se ha dicho? Bueno, la verdad que estamos a la espera de ver cuáles son las reglas de juego. Lo que uno ve a priori es que la situación inequitativa que había de distribución de los recursos, o en este caso de los subsidios al transporte, favoreciendo muchísimo más a la zona del Gran Buenos Aires que al interior del país, pareciera que esa situación de inequidad se va a agravar, que no se condice con las declaraciones que se busca una mayor equidad. Estaremos a la espera de ver cuáles son o cómo va a ser la distribución de esos subsidios, pero lo que nosotros hemos planteado siempre es que la diferencia que hay en el precio del boleto que se paga en Río Negro, en las ciudades en las que hay transporte urbano, y lo que se paga en Buenos Aires, se debe exclusivamente a los subsidios, ¿no? La diferencia de subsidios que hay sobre el boleto, si a eso le sumamos el subsidio o la inversión que va en equipamiento para los trenes, son subsidios también indirectos al transporte urbano en esa zona del Gran Buenos Aires, así que claro. Está claro que hay una inequidad en la asignación de esos subsidios y nosotros lo vamos a seguir planteando porque no es una mirada federal sobre este problema. Eso en base al transporte urbano, transportes de largas distancias, con nuevas implementaciones, ¿se ha charlado algo, además de la complicada situación que se vivía el año pasado por estar parados por la pandemia? ¿En base a esto se ha charlado algo? No es que desde la posición que yo tengo nosotros planteamos el problema. Obviamente que son negociaciones que permanentemente desde el área de transporte de la provincia se plantean ante el gobierno nacional y que tienen su reflejo en el presupuesto. Nosotros lo que pedimos es que presupuestariamente estén las partidas, porque si no después es difícil conversar o negociar desde el gobierno provincial con las autoridades del gobierno nacional si no existen las partidas presupuestarias. Claro. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Agustín, por esta comunicación. Seguimos pendientes de la agenda provincial como siempre. Gracias por estos minutos con Ventana Andina. Por favor, Macarena, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia del Bolsa. Hasta luego. Hablábamos con Agustín Domingo, candidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro. En primera instancia lo escuchaban expresarse sobre los dichos del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, y su planteo sobre el comanejo en tierras y territorios en conflicto como es el de Villa Mascardi. Para Agustín Domingo es completamente inviable. Y en segundo lugar están en espera, todos los funcionarios provinciales, sobre el planteo del presupuesto 2022 y estas reglas de juegos a las que alega, porque hay preocupación obviamente en las compensaciones tarifarias, en los números que se repartan a nivel nacional de manera federal y no se centralice todo en Buenos Aires.